Como les comentaba, voy a seguir dando asistencia a quienes necesiten para el tema de la definición de la temática con la cual van a realizar los trabajos autónomos. Ahí nos podemos comunicar, sea por WhatsApp, no porque ahí concluiría la sesión de Zoom, pero yo les respondo, estaré pendiente para poderles responder. Entonces, bueno, vamos ahora a avanzar a una segunda parte que corresponde a ser la parte del marco teórico. Cuando nosotros nos referimos al marco teórico, debemos de referirnos como un proceso, pero a su vez como un producto. Proceso, ¿por qué? Porque nosotros, ya ustedes lo experimentaron un poquito en la parte de revisión de papers, y efectivamente es una inversión con respecto al conocimiento existente y disponible que está vinculado a la temática con la cual nosotros deseamos trabajar. Hablamos en la clase del día de ayer de que al existir diferentes tipos de, de, de investigaciones, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos la exploratoria, tenemos la descriptiva, tenemos la correlacional y explicativa. Dependiendo del enfoque de cada una de esas publicaciones, deberíamos nosotros empezar a revisar, como les sugería incluso, respecto a las investigaciones exploratorias, porque es allí donde nos estamos enterando acerca de las últimas cosas que se han realizado respecto a una temática en particular. Entonces, cuando nosotros nos empapamos de este tema, ¿no es cierto? Recabamos más información para podernos convertir en unos mejores conocedores de esa temática en particular. Aquí lo importante sería juntar lo que uno conoce, lo que uno ha estudiado, lo que uno ha experimentado por trabajo, por otros temas, en conjunto con esta revisión que se hace de la literatura. Entonces, como ya se mencionó, ¿no es cierto? Se va a buscar fuentes bibliográficas fiables. Por ese motivo se evita buscar anuncios de periódico o algo por el estilo. Hay que buscar referencias como libros, publicaciones, tesis de ingeniería, de maestría, de doctorado, cualquiera de ellas, porque sea como sea, esta información va a nutrir el conocimiento que ya tenemos respecto a un tema en particular, y más aún cuando nosotros deseamos investigar acerca de un tema que quizás por desconocimiento podríamos caer en falta de información, y entonces terminaríamos nosotros investigando en temas que o lo han ya investigado o que seguramente es un poco complicado llegar a ese alcance, y por lo tanto los objetivos que se han definido no se van a poder cumplir. Y entonces es ahí donde se tiene que reformular este proceso iterativo del cual también hablábamos, para poder definir una orientación correcta del proyecto. Entonces, de ese sentido es un proceso, porque como ustedes ya pudieron experimentar, es un poquito a veces costoso definir el tema, plantearlo bien, descubrir la problemática y luego empezar a revisar la literatura para, en base a ello, poder sustentar la investigación que se quiere realizar. Entonces, en ese sentido, es un proceso en el cual nos debemos enfrentar. Y también es un producto porque, bueno, un marco teórico que en nuestro caso constituye una parte del documento final del proyecto de grabación, ¿no? Antes denominado tesis, pero realmente no se llama así. Pero hablemos del documento final, del documento que ustedes entregan junto con la exposición al momento de hacer la presentación para graduarse. Es una de las partes del marco teórico y es importantísimo. Y corresponde hacer un reporte resumido del estado del arte. Cuando hablamos del estado del arte, son todas las cosas que se han realizado en el pasado y en la actualidad respecto a un tema en particular. Siempre se aconseja que un marco teórico sea una secuencia de ideas concatenadas, de tal manera que nos ayude a poder documentar nuestra investigación agregando valor al conocimiento ya existente. Y justamente por esa concatenación de conocimientos que se permite avanzar con la generación de con nuevos conocimientos, con aportes a la ciencia. Entonces, por ejemplo, si yo hago una investigación de, digamos, voy a tomar bueno, una especie de tema de lo que he escuchado en la parte de trabajo autónomo del día de hoy. He visto que muchos de ustedes están inmiscuyendo en la parte de inteligencia artificial y está perfecto, está muy bien. La inteligencia artificial es un tema muy actual, y se ha convertido de esta manera en algo muy útil que se lo encuentra en bastantes aplicaciones debido a que ahora las máquinas tienen la capacidad de poder aprender, y por ello también llevan a discriminar cosas a través de su propio comportamiento automático. Entonces, constituyen dispositivos de ayuda, que para nuestro caso, en ingeniería biomédica, es ayuda a los médicos, ayuda para quienes realizan el diagnóstico. Entonces, cuando se realiza el marco teórico,
se tiene que remontar un tanto al pasado, a las cosas que han estado haciendo antes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, retomando este tema de inteligencia artificial, digamos que se desea hacer un sistema de clasificación de enfermedades en base a la medición de un mismo parámetro, ¿ok? Un mismo parámetro. Y el que ustedes deseen, puede ser de onda cardíaca, de cantidad de oxígeno en el cuerpo, de saturación de oxígeno en el cuerpo, cualquiera. Entonces, para poder llegar a ese punto, ya a rato de escribir al marco teórico, debemos empezar primero hablando de cuál es la importancia de esta señal, cuál fue el primer diagnóstico que me permitió realizar esa señal en particular. Luego estar hablando de cómo esa evolución de la ciencia permitió que esa misma señal permita diagnosticar otras enfermedades, ¿sí? Con las particularidades del caso. Y luego hablar ya como un conjunto para poder terminar como frase final, si se quiere. Entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial para poder discriminar estas enfermedades que ese mismo parámetro me permite detectar. O sea, siempre va a ser una secuencia concatenada desde el pasado hacia el presente a través de toda la revisión bibliográfica que se le realice. Entonces, si uno se pone a leer documentos finales de graduación, pueden aparecer incluso hasta 20 referencias en el marco teórico solamente. Eso quiere decir que se ha revisado 20 publicaciones o libros o portales web de relevancia, por ejemplo, de asociaciones internacionales de enfermedades en particular, de asociaciones de médicos de algún país que haya hecho alguna investigación con respecto a ese tema que yo desee hablar, ¿no? Como para tomar fuerza y que luego finalmente eso constituya un entregable, un documento, una sección del documento que permita tener una base teórica, y eso es lo importante, una base teórica sobre el cual mi proyecto se va a desarrollar. Entonces, una temática en particular cobra fuerza por eso mismo, porque se está basando en conocimiento previo. Y al basarse en conocimiento previo, entonces, permite de que sea entendido como algo que es relevante, como algo que tiene importancia. No es algo que salió de la nada, sino que ha sido un procesamiento de información previamente obtenida para finalmente llegar a esto que corresponde ser el punto de partida de inicio. Es decir, dado todo lo que se ha dicho anteriormente respecto a esta señal que permite, regresando al ejemplo que puse, con esta señal le permite diagnosticar varias enfermedades. Entonces, la evolución de la inteligencia artificial que ha permitido clasificar varios conceptos, varias cosas con respecto a algo en particular. Entonces, con ello da el punto de inicio para poder desarrollar todo el documento, toda la tesis, como se le dice, que corresponde al desarrollo del proyecto en general. Entonces, lo que hay que mencionar importante es que el marco teórico permite sustentar teóricamente este estudio, ¿no? Esto de aquí se lo realiza una vez que se ha entendido el problema, se lo ha planteado bien, correctamente. Entonces, me da a mí una idea, como decía, de todo lo que se ha estado haciendo anteriormente, y no solamente para poderlo exponer al lector, sino que también para que se vea de qué manera mi trabajo se diferencia de las otras cosas que ya han sido realizadas anteriormente. Y eso es un punto muy importante, porque en un marco teórico, en donde se habla de, obviamente, las bases teóricas sobre las cuales se va a desarrollar el proyecto. Y resulta que al final del marco teórico yo digo, entonces voy a realizar esto, pero si el lector comprende de que eso que yo voy a realizar se le parece muy similar a lo que ya se menciona en el marco teórico, entonces deja de tener validez, porque es inmediatamente entendido de que no, pues aquí están repitiendo un trabajo. Y entonces allí se pierde relevancia, y eso es un problema gravísimo para una investigación, porque pierde piso por completo. Entonces es por eso necesario reformular bien todo esto, escribir muy bien el marco teórico, y vamos a ver un pequeño ejemplo también de esto, para que se vea cómo se van concatenando las ideas y que dar inicio a una investigación. Entonces, cuando se elabora el marco teórico, justamente se ha evaluado la relevancia y la factibilidad al momento de realizarlo, con toda esta documentación previa, con todos estos conocimientos previos que se han revisado a lo largo de la literatura. Adicional a eso, el marco teórico proporciona una visión donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual vamos a desarrollar. ¿A qué se refiere con esto de visión? Pues claro, dado de que ya se han hecho investigaciones anteriores y se da un panorama, se permite comunicar
al lector un panorama completo de todo lo que se ha estado realizando en base a ese conocimiento, entonces da una idea hacia dónde entonces va a avanzar este proyecto que se está realizando, hacia dónde va a apuntar. Entonces es allí donde tiene sentido esta parte que dice de que proporciona una visión. Entonces, cuando se escribe el marco teórico, como indicaba, se debe ya dar luces hacia dónde el proyecto va a estar orientado. Y entonces así, de esa manera, el lector, de alguna forma es como que ya lo dejamos enganchado. En el marco teórico se engancha al lector, porque le da curiosidad de saber, bueno, ¿y entonces qué viene después? Porque seguramente está imaginándose en ese momento de que se va a proponer alguna metodología que no ha sido utilizada anteriormente, que hace de que sea, que sea nuevo, pero también puede ser, como mencionábamos, que aunque lo que se realice no sea algo 100% nuevo, tiene que tener alguna novedad, es decir, alguna parte de este proyecto debe de ser diferente, y no solo diferente, sino que debe de agregar valor respecto a lo que ya existe en la actualidad. Tiene que haber alguna diferencia, ¿sí? Eh, entonces, es por ese motivo que cuando se escribe el marco teórico debe estar estructurado de esta manera. Entonces, ojo, el marco teórico no es igual a teoría. ¿Por qué se dice esto? Porque en el marco teórico corresponde ser un procesamiento de información que ha sido obtenida en base a la revisión bibliográfica que ya hemos hecho anteriormente. Si hablamos de teoría, hablaríamos de copiar y pegar las cosas, y eso no es el punto. Es precisamente esto que mencionaba hace un momento, que tiene sentido, de procesar la información para poder orientar al lector a lo que se quiera hacer. Entonces, aun cuando las publicaciones puedan decir lo que ya digan, ¿no? Lo que ya, como ya fueron escritas. Entonces, yo puedo escribir un texto para tomar las características importantes que esas publicaciones no tienen, por ejemplo, para destacar mi proyecto. Como para decir, bueno, este dispositivo o este proyecto que hicieron en esta publicación tiene esto de bueno, pero no hace la detección de tal enfermedad o de tal condición de la enfermedad. Este otro dispositivo también tiene ABC cosa nueva, pero no hace lo otro de acá. Entonces, ahí estoy destacando las cosas que no hacen esos proyectos, para que al final, cuando se hable de la propuesta que se va a realizar, decir, ok, entonces este dispositivo que proponemos aquí, no solo que realiza las tareas que en común tienen todos los sistemas anteriormente expuestos, sino que también cumple con estas otras características, y quizás no sean todas, pero algunas de ellas, que ninguno de los anteriormente mencionados tiene. Entonces ahí se puede ver claramente la diferencia entre los trabajos y de qué manera este trabajo que se propone tiene valor. Entonces esto es importante, recordar que el marco teórico no es igual a la teoría, es un procesamiento de información que, como decía, básicamente se expone con una concatenación de ideas para poder expresar algo en particular, que básicamente serían las fortalezas del proyecto a realizar, las fortalezas de lo que se va a hacer en la investigación que uno está trabajando. Entonces, de manera general, podemos decir que el marco teórico como función orienta acerca de cómo se hará este estudio, ¿no? Entonces, de esta manera se está haciendo unas referencias a trabajos anteriores para poder decir, ok, mi trabajo va orientado a esta parte muy específica, ¿no es cierto? Que otros no lo hacen o que lo hago de una manera diferente. Eso se refiere con hacerlo novedoso, ¿no? Como decíamos, no necesariamente tiene que ser nuevo, sino también novedoso. Entonces, cuando se recurren a los antecedentes, se pueden observar, cuando se habla cada uno de esos otros trabajos, se puede decir cómo ha sido tratado de diferentes maneras un mismo problema de investigación, ¿sí? Porque eso es lo que han hecho los otros trabajos. Los otros trabajos quizás también apunten a lo mismo, pero cada uno tiene sus diferencias. Entonces, cuando se remarcan estas diferencias, se resaltan estas diferencias en, en el texto del marco teórico, entonces está diciendo cómo cada uno de esos proyectos ha ido atacando a una problemática, pero de manera diferente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros indicar qué tipo de estudios se han realizado, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta qué tipos de variables han sido utilizados. Y esto de aquí suele ser un punto bastante importante a considerar, porque puede ser que los varios dispositivos permitan resolver un problema en particular, pero algunos de esos dispositivos han utilizado un grupo de variables, ¿no? Que son diferentes a las mías. Y entonces,
yo tengo que explicar por qué yo estoy tomando las otras variables que son diferentes a esos otros trabajos. Entonces, al momento de explicar, podría llegar a ser que, bueno, se ha determinado de que estas variables que se han considerado en nuestro trabajo, las estamos considerando diferentes porque, por ejemplo, puede ser de que no hayan tenido la precisión acorde para poder tener un buen resultado. O se ve claramente de que a lo mejor no tienen una buena tendencia. O incluso en la investigación inicialmente se puede decir que se relacionan variables, pero terminamos descartándolas por lo que se ha visto a lo largo de estudio. Ayer hablábamos de una información que yo les comentaba acerca de la posibilidad de hacer la predicción de la enfermedad de Parkinson a través de la frecuencia de paso de las personas. Sí, pero inicialmente ese documento, cuando hablaba del marco teórico, hablaba de la importancia de otros parámetros también que debían ser considerados. Ejemplo, la edad, el peso. Ejemplo también, la asimetría de la caminata. La asimetría de caminata, movimientos involuntarios al momento de caminar. El tema que les comentaba de dificultad para poder arrancar un paso, ¿no? Son otros parámetros por completo, pero resulta ser, eran como 16 parámetros, pero resulta ser al final que solamente 3 de ellos tenían una correlación para que me llevaban a poder detectar tempranamente la enfermedad de Parkinson. Entonces, en ese sentido, eh, cuando se habla de las variables, a lo mejor al inicio uno es un poquito ambicioso o tiene una forma de poder pensar cómo estas variables pueden estar relacionadas, porque a la final todo esto se basa en una hipótesis, ¿no? Habrá evidencia que puede decir que para otras enfermedades motrices, estas variables me permiten a mí tener algún tipo de predicción, pero dado que esta enfermedad en particular que estoy investigando no es igual a las otras, en las cuales ha habido a lo mejor más investigación, entonces yo ahí tengo que empezar a hacer una diferencia. Y la diferencia la voy a realizar justamente en eso, ¿no? En probar, ver cómo se tienen tendencias. Y claro, esto de aquí va muy involucrado con la parte estadística, porque se hacen estudios, sea de relación lineal, sea de regresión logística, para determinar si efectivamente entre parámetros que yo propongo como fundamentales para este estudio, realmente tengan una correlación adecuada. Porque resulta que hay ocasiones que no tienen nada que ver. En este estudio, la edad no era un factor a considerar. Si la edad no era un factor a considerar para nada, fallaba de grande manera. El peso también. ¿Sí? Entonces lo que descubrieron fue que la frecuencia de cada paso, mientras se incrementaba, entonces a lo largo del tiempo se podía determinar que eso influía bastante para la conversión de un paciente a parkinsoniano. Entonces ahí las variables, uno al inicio de la investigación puede ser un poco ambicioso, como decía, y luego se va a ir descartando. Otra cosa adicional también que es importante de mencionar es cómo se han recolectado los datos, porque en base a eso se puede no solamente hablar de la forma en cómo fueron obtenidos, sino también de la validez. Y esto es muy importante porque hay ocasiones en las cuales investigaciones son puestas en juego su credibilidad porque a lo mejor los datos no han sido obtenidos de buena manera. ¿Sí? O no han sido clasificados también de la buena manera. Es decir, que no solamente vamos de la parte de la forma de recolección, sino también de la forma de análisis. Pero eso viene luego. En la parte del marco teórico se tiene que tomar en cuenta estos conceptos respecto a las investigaciones que no corresponden a la mía. Entonces, cuando yo revise y realice mi marco teórico, y por ejemplo, si ya ustedes ahorita en este momento tienen 4 publicaciones que van a servir para poder tener una idea de qué es lo que se ha estado haciendo en temas similares a lo que ustedes han propuesto. Entonces, deberían ustedes de leerlas, ver estos 3 cosas. ¿Qué tipo de estudios se han realizado? ¿Qué variables han tenido en cuenta? ¿Y cómo se han recolectado esos datos? Entonces, ahí con ello van a haber diferencias para poder decir, ok, entonces, tales proyectos han hecho una recolección de datos de una forma, otros de otra forma, pero hay que analizar por qué lo han hecho diferente y cómo lo voy a hacer yo. Eso también es otra cosa a considerar, cómo lo voy a hacer yo. Entonces, lo que te podemos decir finalmente es que de lo anterior sabremos qué queremos y qué no queremos en nuestra investigación. Justamente por ello que mencionábamos de que cuando tenemos una investigación que propone una hipótesis, que como quien la crea espera que sea verdad, si no es verdad, entonces, perfecto, lo anunciamos, lo comunicamos a la comunidad científica para que otra persona que desee
realizar investigación en ese tema no caiga en ese error, eh, entre comillas, error. Porque si alguien ya se dio cuenta que, o lo demostró, que no tiene relación eso que se ha realizado con el problema que se desea resolver, entonces pues es una forma de poder ayudar a que no siga haciendo algo que está equivocado. En ese sentido, error. Pero si una hipótesis corresponde a ser una hipótesis falsa, aporta en realidad bastante. Entonces, nuevamente, el marco teórico lo que orienta al lector es qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer en nuestra investigación. Entonces, un punto de partida en ese sentido. Entonces, unas funciones que tiene el marco teórico inicialmente es que amplía el horizonte de estudio, ¿no? Guía al investigador para que se centre en sus problemas y se evite desviaciones del planteamiento original. Nos recordemos de que nosotros tenemos que plantear los objetivos de la investigación, ¿sí? Se plantean los objetivos y eso de ahí da luces para poderlo realizar de manera correcta. El marco teórico, cuando se lo realiza, dado de que se analizan todos los factores de investigaciones que han tenido algo que ver con lo que yo quiero realizar, entonces yo ya sé en qué han fallado, en qué les ha ido bien, y de esa manera yo amplío mi horizonte, porque a lo mejor, haciendo la revisión bibliográfica, me entero de cosas que no sabía, o que a lo mejor iba yo a proponer algo parecido, pero alguien ya lo hizo. Entonces me permite a mí poder considerar esto para poder hacer un planteamiento de un marco teórico de tal manera que realmente se diferencie mi investigación, me permita que sea diferente con respecto a las que ya existen. Entonces, de esa manera, yo me guío también porque así sé cuáles son las diferencias de mi proyecto con los otros y las recuerdo siempre para luego no repetirlas, porque eso también podría pasar. Intentarlas repetir, pero por un tema que no es algo de copia ni nada por el estilo, sino por algo de que puede ser un poco natural también en ocasiones que uno desee cambiar un poquito la dirección del proyecto por algún descubrimiento que se hizo, pero si ya alguien lo ha hecho, entonces no se debería repetir. Entonces, cuando se habla también de marco teórico, se documenta la necesidad de realizar el estudio. Entonces, aquí también en el marco teórico se tiene que hablar un poco de la problemática. Al hablar de la problemática, normalmente los marcos teóricos cuando inician, hablan, en el área de salud, hablan de estadísticas, porque con esos números ponen contexto, ponen evidencia de qué manera sí, está afectando ese problema, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se puede recurrir a estudios presentados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, que son entes avalados para poder dar información respecto a las últimas cosas que han sucedido con enfermedades, con afecciones al ser humano. Entonces, de esa manera el marco teórico, al documentar todas estas partes, ¿no? De hablar de estadísticas, de cómo se encuentra la situación actualmente, a lo mejor esta enfermedad o este problema que estoy queriendo investigar corresponde a una afectación de tanto por ciento en ancianos. Entonces, claro, al ser ancianos, las personas, pues estamos hablando de personas frágiles, de personas a las cuales hay que cuidar mucho porque su salud ya no es la misma que antes. Entonces, se habla de estadísticas, entonces ahí da un poquito, es un punto de partida para poder iniciar el resto del texto que corresponde al marco teórico, pero para hablar de las otras investigaciones que se han hecho. Entonces, en estas estadísticas, justamente lo justifica a uno, pero también justifica a todas las otras personas que están investigando en ese tema para que justamente coja un poco de fuerza el estudio, indicando estos porcentajes de personas que pueden ser afectadas por un problema en particular y que en el caso de nosotros podrían llegarse a convertir problemas concernientes a interés gubernamental, ¿no? Cosas que le interesa al gobierno, que le interesa a la población o a la sociedad en general de que tengan soluciones. Cuando se habla del marco teórico, también nos permite encaminar la hipótesis. Porque si ya otras personas han realizado trabajos en base a la temática en la cual nosotros estamos trabajando y han hecho sus hipótesis, entonces eso de allí va a nutrirme a mí para poder desarrollar la mía, porque así yo ya sé hacia dónde podría apuntar mi proyecto. Entonces, si hablamos del tema nuevamente del Parkinson, que les comentaba de que te presentan esta afectación que se denomina congelamiento de la marcha, ¿no es cierto? Nosotros no sabíamos que estímulos mecánicos iban a ayudar, pero en las investigaciones que habíamos hecho, buscábamos de que habían
otros tipos de estímulos visuales, ¿no es cierto? Estímulos que correspondían, por ejemplo, a unas marcas en el piso que permitían al paciente poder verlas, y que al momento que se acercaba a un obstáculo, las marcas en el piso presentaban un patrón diferente y eso le daba una especie de estímulo visual para que puedan salir de la crisis. Entonces, claro, uno dice, bueno, ya hay una hipótesis que hacen referencia a un estímulo visual. Ok, entonces uno se pone a pensar, bueno, pero no es el único estímulo que se puede dar, ¿no? Si nos vamos un poquito más al extremo, podríamos pensar en estímulos eléctricos. Claramente eso es algo que prefiere evitarse mucho en la medida que se pueda, porque un choque eléctrico pues no es algo agradable de recibir, ¿cierto? Ni siquiera en pocas intensidades, un poco extraño, el cuerpo lo ve como algo que no es normal. Entonces, en todo caso, esto nos permitió en nuestro caso pensar otros tipos de estímulos y recurrimos a un estímulo mecánico porque estamos buscando igual a un estímulo que no sea invasivo. Entonces, eso nos permite a nosotros, esa recopilación de información que constituye en el marco teórico corresponde a una parte muy importante para elaborar las hipótesis y también las afirmaciones que luego van a tener que someterse a prueba conforme se realicen todos los métodos o todos los pasos que se indican en nuestro estudio, luego de hacer la recopilación de información, luego de hacer el análisis de los resultados y luego encontrar las conclusiones que ratifiquen o que contradigan la hipótesis que se ha mencionado. O sea, en otras palabras, darle valor de verdad verdadero o valor de verdad falso. Entonces, otra cosa también es que inspira a nuevas líneas de investigación. Sucede que cuando uno va haciendo una revisión de literatura y uno va leyendo el marco teórico, eso es importante. Cuando uno desea hacer un marco teórico y ya tiene cierto número de publicaciones relacionadas al tema, hay que leer el marco teórico también de cada una de esas publicaciones, que corresponden a ser el punto de partida para mi estudio. Porque ellos ponen en evidencia cosas que también me pueden resultar interesantes para mí. Entonces, en ese sentido, esa publicación me inspiró para yo poder escribir en algo. Pero asimismo puede suceder que una persona que no ha trabajado en un tema en particular se inspire para poder iniciar en una nueva investigación que no la conocía y que puede ser de tendencia actual. Entonces, en ese sentido, pues es importante el marco teórico escrito de esta manera para que pueda motivar a otras líneas de investigación, a otras áreas de investigación, sea a realizar una metodología similar pero aplicada a su problemática en particular, o también para crear interés en estas líneas de investigación. Uno de los casos, inteligencia artificial. Dada la gran aplicabilidad que tiene esta nueva área de investigación, ha inspirado a muchas personas para que puedan seguir esa línea. Entonces, y eso se da por toda la información que ha sido recopilada, por todo el conocimiento que existe hoy en día para poder desarrollar productos en base a eso. Adicional a eso de allí, el marco teórico nos va a proveer de un marco de referencia, ¿no? Para poder interpretar los resultados del estudio, de tal manera de que cuando yo obtenga la información, ¿no es cierto? Yo la puedo contrastar con información que ha sido obtenida en esos otros estudios. Entonces, nuevamente, allí cuando yo tengo esa información a la mano, puedo hacer unas comparaciones para beneficio mío. Por ejemplo, puedo decir que mi dispositivo es más eficiente respecto a otros dispositivos. Y hablemos ya de números. Yo digo que mi dispositivo es 18% eficiente. Y uno dice, pero 18% es bajo. Bueno, el mejor equipo o la mejor investigación me indica que se puede obtener máximo un 9% para ese punto. Entonces, claro, en base al 9% y al valor que yo mencionaba, entonces hemos tenido una mejoría, ¿no? Entonces, eso da una referencia. ¿Y qué tiene que ver con esto de que se dijo también de que el marco teórico permite poder explicar un poco hacia dónde se quiere orientar, pero en base a lo que ya existe? A eso se refiere con marco de referencia. Ok, entonces, ¿cómo se elabora el marco teórico? No, primero se hace una revisión de la literatura, del estado del arte. Se busca de qué manera estas publicaciones o estos trabajos se parecen a lo que yo he planteado como solución a la problemática, ¿no? A través de los objetivos, a través de la respuesta de la pregunta de investigación. Yo voy viendo cómo se diferencia. Puedo yo tomar alguna de esas características, ¿no? Si me dicen que midiendo, muchas de esas investigaciones me dicen que midiendo la variabilidad de la señal cardíaca se puede tener una buena información
de biomarcadores. Entonces eso a mí me alerta para decir, a lo mejor yo también debo de considerarlo para mi investigación. Entonces, me da ahí algo a considerar, ¿cierto? La revisión de literatura, como mencionaba, tiene que ser exhaustiva. Estamos hablando de al menos unas 15, 20 publicaciones que me permitan a mí conocer qué es lo que se está haciendo con respecto a ese tema. Sí, Darío. Sí, una pregunta. Con respecto al marco teórico que decías que se recomienda tener alrededor de 20 citas, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuánto en sí yo voy a poner de un paper X y a la larga mi objetivo es parafrasear aquello para el plagio, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo en sí pondría esa cita? La cita se la realiza cuando tú dices, por ejemplo, se ha demostrado que midiendo la variabilidad cardíaca puedo yo tener una estimación de hipertensión en las personas, ¿no? Y yo quiero hacer algo parecido a la hipertensión y voy a recurrir a la señal cardíaca también, pero para hacerlo con otro análisis. Entonces, cuando alguien lee mi investigación, se puede preguntar, oye, pero ¿y por qué a esta persona se le ocurrió hacer eso? Entonces, al tomar el conocimiento de otra publicación en ese sentido, entonces me da mi punto de partida y me da razón para también hacerlo de esa manera. Ok, ok, listo. Ujú. Ya. Bien, entonces, cuando, cuando hablamos también de las etapas de la elaboración del marco teórico, nos podemos referir a una adopción de una teoría, ¿no? O también puede ser definido como el desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Porque cuando yo estoy creando el marco teórico, el punto es decir, bueno, y por este motivo mi proyecto lo voy a realizar de esta forma, ¿no? Entonces eso se puede convertir en una teoría para otra persona que desea hacer una investigación en el área, y como mencionaba hace un momento con el ejemplo, con la respuesta que le daba Darío, de que puede servir para que algún parámetro que yo estoy analizando, que nadie lo ha hecho anteriormente, pueda ser utilizado también en una investigación similar. En una investigación similar que obviamente tendrá su valor de diferencia, tendrá sus particularidades específicas, pero que a su vez sería algo que me corresponde, o sea, que como yo como investigador le aporté a él de manera indirecta, no sabía que lo iba a hacer. ¿Qué es lo que gana el investigador cuando otra persona toma como referencia su publicación? Las citas. Cuando citan mi documento, eh, el índice de impacto o el índice H que hablamos ayer empieza a aumentar. Entonces, yo como investigador gano porque significa que yo estoy aportando a la ciencia. Y entonces ese índice H va relacionado también con el autor. Y si uno se presenta en una conferencia internacional de alguna publicación y alguien diga, oye, pero esta persona, ¿quién es? Va a buscar el índice H del impacto de las publicaciones que ha tenido esta persona. Entonces puede decir, ah, no, esta persona es conocedora del área, ha publicado bastante, lo referencian mucho. Entonces, así es como las personas empiezan a convertirse, digamos, en referentes de alguna teoría o algún concepto o algún campo de conocimiento definido, ¿no? Entonces, permite la adopción de una teoría, ¿no es cierto? O el desarrollo también, que pueden servir para otras investigaciones. Entonces, claro, cuando uno tiene la revisión de la literatura, ¿por dónde empezar? Yo creo que eso es algo que se pudieron haber encontrado algunos de ustedes al momento de realizar el trabajo autónomo anteriormente. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos que existe una necesidad de revisión de literatura, hay muchas formas de cómo lo revisar, ¿no es cierto? Una de esas formas se llama, es recurrir a lo que se llama hemeroteca. ¿Alguien sabe qué es eso de allí? Mm, una biblioteca de publicaciones, ¿no sé? Correcto, es una biblioteca de publicaciones. Y aquí en estas publicaciones se encuentran de todo, ¿no? Desde revistas, desde hasta periódicos, o sea, hay de todo allí, pero son las publicaciones que se han ido realizando. Entonces, en una hemeroteca no es lo mismo que una biblioteca, porque en la biblioteca hay libros, en las hemerotecas hay publicaciones. Entonces, ahí están ciertas diferencias, bueno, entre estos dos lugares, pero que, bueno, dado el avance de la tecnología, ya no es necesario acercarnos a estos lugares para poderlo revisar.
sino que podemos ahora revisar plataformas como Google Scholar, como IEEE Access, ¿no es cierto? En donde nosotros nos vamos a concentrar en buscar la información, en detectar, consultar, obtener la bibliografía para poder extraer toda la información que nos permita a nosotros aportar con nuestro marco teórico. Entonces, es allí donde cobra importancia el procesamiento de toda esa información que está dispersa de alguna manera. Sí, pero que yo necesito concentrar y destacar las particularidades de esas investigaciones con las cuales he revisado para poder destacar la mía. Sí, claro, cuando digo destacar no necesariamente significa achacar a las otras publicaciones para decir, no, la mía entonces es mejor, no, sino que resaltar las mejores características de cada una de ellas y al final resaltar mis características indicando por qué existen diferencias y por qué lo que yo he hecho constituye ser un procedimiento un poco más valedero respecto a lo anterior. Cuando hablamos de estos procedimientos valederos, generalmente se suele apoyar en la tecnología que no había anteriormente cuando se realizaron esas otras publicaciones. Entonces, cuando nosotros realicemos la revisión de literatura, nosotros tenemos que ser un tanto selectivos. Porque, bueno, hay muchas cosas que pueden hablar de un tema en particular. Podemos encontrar 10.000 referencias, pero no vamos a incluir las 10.000 referencias, sino que tenemos que escoger nosotros solamente aquellas publicaciones que puedan aportar con información relevante para la mía, para mi publicación. De tal manera que cuando yo lo estoy redactando, tome eso como punto de partida. No, tampoco puedo yo encontrar todo lo que existe respecto a eso y lo voy a intentar referenciar, no, eso de ahí estaría mal. Entonces se tiene que hacer, como decía, una concatenación de conocimientos a través de la revisión de literatura para poder hablar acerca del estado del arte y entonces con ello poder referenciar solamente lo que me sirve. Ahora, este numerito que yo dije de 20 referencias, no es necesariamente 20, 15, son las necesarias, son las que son estrictamente necesarias para poder aportar a lo que yo deseo resaltar para mi publicación, para mi investigación, ¿no es cierto? Entonces, igual vamos a ver un ejemplo, quizás esto de aquí no se entienda muy bien, pero cuando veamos este ejemplo se va a poder denotar exactamente de qué estamos hablando. Bien, entonces tenemos que ser selectivos. Hay veces que las publicaciones empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con mi tema, entonces podría descartarlas, pero yo más bien invitaría a no descartarlas directamente, sino más bien a poder encontrar estas diferencias, ¿no es cierto? Y también tenerlas ahí como una anotación, porque si mi campo de conocimiento corresponde a hacer algo igual orientado a ese tema, ¿quién quita de que yo luego eso lo utilice para otra investigación en su marco teórico? O sea, de todas maneras, cuando se lee una publicación, si no aporta con lo que yo estoy haciendo, no es una pérdida de tiempo, porque igual por cada vez que yo lea las publicaciones, lo que yo gano es una actualización. Me estoy enterando de cuáles son las cosas nuevas que están haciendo respecto a ese tema. Y entonces eso me va a llevar a estar siempre en contacto de toda esa evolución de tecnología, en contacto con todas esas otras cosas que han estado haciendo. E incluso me pueden permitir a mí conocer ya el nombre de algunos autores, porque a veces que los autores se repiten y son personas que han investigado mucho en el área. Entonces digo, mira, que esta persona parece que trabaja mucho en lo que yo hago también. Y entonces lo empiezo a investigar, porque si se dieron cuenta en el IEEE Explorer uno puede buscar por tema, pero también puede buscar como autor. Ponen el nombre del autor allí y entonces se puede tener acceso a eso. Y otra cosa adicional, cuando uno lee una publicación que de acuerdo a lo que indica allí resulta de interés para lo que yo estoy haciendo, una estrategia que yo recomiendo hacer es también ir a buscar la bibliografía de esa publicación. Y eso es un listado, ¿no? En donde como van utilizándose en orden, las primeras referencias declaradas en una publicación que sigue el estándar IEEE, que es con los numeritos, serán aquellas que están incluidas en el marco teórico. Entonces yo puedo ir buscando y puedo ir resaltando algunas publicaciones que me llevan allá. Entonces cuando lea esas publicaciones haré lo mismo y me llevan a otras publicaciones y a otras publicaciones y todas están relacionadas porque están siendo referenciadas por ellas mismas. Y eso es así porque porque están hablando acerca de una temática similar entre ellas. Entonces esa es otra estrategia para poderla revisar
de tal manera que no se anda tanto en el limbo, sino que sí se tiene una idea clara de hacia dónde vamos a ir apuntando con estas investigaciones a través de esta concatenación de ideas. Entonces, bueno, cuando hacemos revisión de literatura hablamos de distintos tipos de fuentes de información. Entonces, primero hablando de las fuentes primarias de información, proponen datos de primera mano, ¿no es cierto? Y estos corresponden a ser artículos de conferencias, revistas, seminarios o otros, ¿ok? Entonces, estas son las fuentes que me aportarán con mayor cantidad de información para la publicación o para el marco teórico que yo estoy realizando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las publicaciones que ustedes han utilizado o que van a presentar para la tarea autónoma 1, esas de allí van a ser fuentes bibliográficas primarias, porque son directas, hablan exactamente de lo que yo he querido relacionar. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Bueno, son aquellas otras fuentes que aportan a las fuentes primarias de alguna manera porque están hablando del mismo campo del conocimiento, ¿no? Entonces, pueden ser publicaciones de respaldo para las fuentes primarias, que no necesariamente sean una fuente directa de información para mí. Entonces se convierten en una fuente de información indirecta. ¿Por qué motivo? Porque si yo me baso en una publicación, en un estudio para desarrollar mi tema, esa publicación o ese estudio ya estuvo relacionada en otra más. Entonces, es como hablar de que si un documento es mi base, la base de ese documento, o sea, correspondería a ser la base de mi base, y eso corresponde a ser una fuente secundaria de conocimiento, ¿no? Esto de aquí es como verlo como un edificio de varios pisos, en donde yo estoy en el último piso. El piso de abajo se asienta en el de más abajo y así hasta llegar a la planta baja. Entonces, esas corresponden a ser las fuentes secundarias, pero puede suceder también que una fuente secundaria, aparentemente secundaria, se convierta en una fuente primaria para mí. Todo dependerá si aquella me sirve. Entonces, ¿cómo identificar estas fuentes primarias o secundarias? Tal como mencionaba hace un momento. Encuentro una publicación de interés para mí y busco sus referencias. De primera mano podría uno pensar de que esas referencias corresponden a ser fuentes secundarias de información para mí, pero una vez que las voy revisando, las más importantes, ¿no? Una vez que las voy revisando, resultan que esas de ahí aportan de igual medida a la primera. Entonces yo las voy a empezar a utilizar como referencias primarias también. Pero ahí simplemente va a depender del contexto, va a depender de la información que posean esas publicaciones para yo poderlas utilizar como una u otra manera. Y en una publicación o en una revisión de literatura, una fuente primaria o secundaria en sí no se diferencian, sino en el contexto en cómo están indicadas en el marco teórico. Todo dependerá, ¿no? Las fuentes primarias son aquellas fuentes que hablan de algo muy parecido a lo que yo estoy haciendo, mientras que las fuentes secundarias pueden ser la base de esas fuentes a las cuales yo estoy recurriendo primariamente. Y bueno, y las fuentes de información terciaria pueden ser artículos de divulgación masiva, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las estadísticas de las cuales yo hablaba de la Organización Mundial de la Salud, como para contextualizar un poquito el proyecto que se está realizando, ¿no? Como para poder indicar por qué es importante, por qué se lo debe tomar en consideración para poder resaltar la problemática que luego yo intento solucionar. Entonces, bueno, vamos a revisar ¿acuerdan que hablábamos de esta pregunta, ¿no? Decíamos, ¿cuál es la posición de agarre y presión vacía óptima que garantizan la sujeción de un objeto, ¿no es cierto? Eh, con un robot articulado de 6 grados de libertad. Entonces, vamos a revisar la revisión de literatura de esta publicación. Permítanme un momento que ya se los muestro en pantalla.
Ok. Este de aquí es el trabajo finalizado de eso justamente. Cómo poder tener, habla de un acercamiento de visión en 3D para poder tener un buen agarre, un óptimo agarre en sujetadores al vacío. Entonces, ¿dónde está de la revisión bibliográfica? ¿No? Lo que hablábamos de la marco teórico está aquí en esta parte. Cuando habla de los trabajos relacionados. Entonces aquí menciona, en trabajos relacionados de agarre de objetos con geometría desconocida, ¿sí? Dice aquí, mire, Gallardo et al, estas últimas palabras son unas palabras en latín, que es como decir Gallardo y todos, se refiere a quienes han hecho ese otro trabajo. Han propuesto de poder colocar un set de formas primitivas, es decir, de formas conocidas, como cajas, cilindros, para describir un tamaño promedio o una forma promedio de un objeto, así como su ubicación, orientación y tamaño, y lo referencian. Similarmente, los trabajos de Rodríguez et al., como decía, como Rodríguez y todos, están basados en forma completa una forma de descripción completa. O sea, están describiendo completamente la forma del objeto que quieren obtener. Y ellos explotan ciertas propiedades como simetría y patrones de destrucción, ¿no? Para poderlo tomar, ¿no? Y aquí están las publicaciones que están mencionadas. Por el contrario a otros acercamientos y tratando de reducir los costos computacionales, Ley y otros han propuesto estimar una forma de agarre estable utilizando un método de fuerza balanceada en lugar de generar una, una correcta forma, una correcta descripción de la forma del objeto. Entonces miren cómo van aquí haciendo, ¿no? Aquí está hablando de qué es lo que han hecho otras personas, ¿no? Y aquí habla igual de recientemente Suzuki y otros, o sea, otra investigación, han presentado un sistema basado en el acercamiento anterior, o sea, en lo que se dijo en las líneas anteriores, utilizando imágenes de profundidad singular o simple. Entonces, ahí empiezan a hablan de cuáles son las otras que van haciendo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí termina diciendo, debido a la investigación previamente mencionada, un modelo teórico fue desarrollado para determinar el mínimo valor de la fuerza a vacío posible para garantizar el agarre del objeto, ¿no? Para proporcionar una óptima posición de agarre. Entonces, todo lo anteriormente dicho, ¿no es cierto? Lo voy a utilizar para poder desarrollar este modelo teórico. Este modelo teórico para determinar el valor de la presión al vacío, de la fuerza al vacío que garantiza un agarre. Entonces, sí se entiende, ¿no? Como yo todo lo que he visto anteriormente, ¿no? Que para poder agarrar unos proponen unas formas primitivas, otros o tienen unas formas un poco más precisas, uno lo ha hecho también preciso, pero menos complicado, utilizando imágenes con cierta particularidad. Entonces, ahí estoy hablando yo cuáles son las diferencias entre ellos y me da para mí un punto de inicio, al momento de finalizar toda esta parte, me da un punto de inicio para yo luego decir más adelante de qué se diferencia o cómo se diferencia mi trabajo. Eso es lo importante, eso es lo que se puede destacar al momento de realizar un marco teórico. Ahora, permítanme mostrarles otro ejemplo. Espérenme un momentito que se me ha escapado aquí. Un momentito.
Ya, a ver. Esta de aquí fue la parte del marco teórico cuando hablábamos cómo se desarrolló el tema em, del trabajo con pacientes con Parkinson que presentaban congelamiento de la marcha. Entonces, miren, vamos a hablar de una enfermedad que tiene que ver con Parkinson. Entonces, aquí se habla de la descripción de la enfermedad en 1817 por el médico británico Parkinson. Hasta la actualidad se han realizado estudios para combatirlo. O sea, está dando un contexto, ¿no? Empezó hace mucho tiempo ya, empezó ya hace un poco más de 200 años, ¿no es cierto? Pero no han tenido la eficacia suficiente. Entonces ahí estoy planteando un poco el problema, de que no han tenido la eficacia suficiente. Hay métodos, diferentes métodos para combatir esta enfermedad. Yo ya sé que mi método va a ser algo tecnológico, ¿no? Pero entonces aquí yo voy a hablar acerca de los métodos farmacológicos y de otros métodos quirúrgicos también, como para poner en contexto qué es, cómo se diferencia el mío. Entonces se habla de la enfermedad de Parkinson, no se dice cómo se afecta, es una enfermedad de desorden neurodegenerativo, neurodegenerativo, este, que no es curable, presenta trastornos de movimiento. Estoy contextualizando todo el problema que luego voy a detallar a continuación, ¿no? Entonces no se conocen las razones por las cuales se dan este desorden, que se presenta en la mayoría de los casos en adultos mayores, ¿no? Y también en jóvenes, pero de menor proporción. Hablo del congelamiento de la marcha, que era esta afectación que yo buscaba combatir, que buscábamos combatir con el grupo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí se habla, ¿no? De que el congelamiento de la marcha es uno de los síntomas más notables de la enfermedad del Parkinson de forma avanzada. Se dice de que personas de pacientes con Parkinson durante 6 meses, de un grupo seleccionado, el 48% registró una caída, y 24% más de una caída. Y hago referencia, porque estas son estadísticas que no me las inventé yo, sino que las ha hecho otra persona, que la ha hecho una institución, que la ha hecho un grupo diferente. Entonces, claro, yo cuando estoy leyendo digo, mira, yo no sabía que era el congelamiento de la marcha, ¿no? Que resulta ser que es una eh, afectación notable del Parkinson y que provoca estos efectos. Entonces, ¿cuál es el problema de que los pacientes con Parkinson se caigan? Que son ancianos y que como típica cosa de avance de edad se pierden minerales en el cuerpo, incluyendo el calcio. Y peor si es que ya son pacientes que tienen osteoporosis. Tienen el alto riesgo de que ellos vayan a caerse y no solo es el hecho de caerse, sino que puedan romperse algún hueso, ¿no? Entonces, es ahí donde se va detallando esta parte, ¿no? Y de ahí hablo del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, hablo del método farmacológico, ¿no es cierto? Es que se administra L-Dopa o que es dopamina en forma de fármaco que permite ayudarlos a ellos a poder salir de estas crisis, ¿no es cierto? Y dice, aquí habla de que hay efectos colaterales que empiezan hay efectos colaterales que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Y por lo tanto llega un límite farmacológico, es decir, que yo no puedo administrar este fármaco por siempre, porque va a suceder luego de que, cuando, por más que yo lo administre, entonces igual esto de aquí no va a ayudar en la misma medida como ayudó inicialmente. Ya hablamos de un método quirúrgico que por ejemplo, anteriormente se hacían lesiones en una parte del cerebro que se llama núcleo subtalámico. Entonces, obviamente, ¿no? Al hablar de una lesión, yo lo estoy dañando a propósito, pero para tener el beneficio de poder aplacar esta enfermedad. Mi tema es tecnológico, todavía no digo nada al respecto de la tecnología, ¿no es cierto? Se habla también de que existe una terapia de estimulación cerebral profunda, que es un dispositivo que es conectado a ciertas regiones del cerebro, en particular del hipotálamo, y que esto de aquí da una estimulación eléctrica en esta parte, variando su frecuencia, y dependiendo de la frecuencia que se aplique, uno ve al paciente cómo se le va reduciendo el temblor. Pero esto de aquí es un método quirúrgico, tiene su costo, tiene su riesgo, lo tiene que hacer un especialista, que a lo mejor en el lugar donde el paciente se presenta no existe el especialista, ¿no es cierto? Y más adelante hablo de métodos alternativos, ¿no? Y es ahí donde yo hablo un poquito de, bueno, que son suplementos alimenticios, que vitaminas, otros fármacos. Y aquí ya empiezo a hablar de lo mío. Justamente. Entonces todo lo anterior eran otros métodos que no tienen nada que ver con lo que yo voy a plantear. Es totalmente diferente de lo que yo voy a plantear. Entonces aquí menciono justamente de poder realizar en
en una investigación que plantea la hipótesis de desarrollo de dispositivos de estimulación vibrotáctil. Eso no se mencionó en ninguna otra parte anteriormente, ¿no es cierto? Entonces eso era lo que lo hacía diferente. Entonces, ven cómo se relaciona el marco teórico con los objetivos, ¿no? Es como que los objetivos que yo planteo son planteados de esta manera porque, dependiendo, o por lo que se ha visto en el avance de la ciencia, se ha visto que hay el método farmacológico, que son drogas que están en el cuerpo, que no ayudan a largo plazo, eso de ahí va a perjudicar de todas maneras. Métodos quirúrgicos, que significa tener los riesgos del paciente, la expertise del médico, el costo involucrado. Y ahí viene mi método. Entonces yo he diferenciado respecto a los anteriores, y no solamente que los diferencio, sino que resalto que este método, al ser diferente, al ser tecnológico, al ser no invasivo, supera a los otros, si se quiere verlo de alguna manera. Sí, es como decir, no, este trabajo es mío y lo voy a resaltar de tal manera de que pues al final se vea cuál es la diferencia respecto a lo que significarían otros métodos. Entonces aquí como para poner unos ejemplos, para poder hablar de cómo resaltar a nivel de marco teórico lo que se va a realizar. Ok, entonces, ¿cómo se hace el inicio de la revisión de la literatura? Bueno, yo voy a tener que hacer un acopio de las fuentes primarias. Entonces, yo tengo que empezar a localizarlas, empezar a ver esas fuentes primarias para yo ir informando de qué manera ha ido avanzando la ciencia en ese campo en particular, en ese campo específico, para que en base de ello, de esa investigación que se ha realizado, pueda yo tomar como punto de partida, ¿no es cierto? Ir familiarizándome con el campo de estudio. Sí, entonces, se puede comenzar por la revisión de fuentes secundarias para luego recopilar las fuentes primarias. Entonces, de esta manera lo que sería conveniente es buscar todas esas informaciones que yo voy a ir buscando en bases de datos, ¿no es cierto? Irlas recopilando para luego ir yendo un poco más a profundidad, un poco más específico. Entonces, yo podría empezar como algo general y luego ir particularizando. Como ustedes vieron en el texto anterior, primero se hablaba del Parkinson, de los métodos, y luego se hablaba ya en sí de la parte tecnológica. Eh, si hubiera habido un dispositivo parecido hasta hace rato, hubiéramos tenido que hablar también sobre él, ¿no? Para poder resaltar las ventajas, poder resaltar por qué es bueno aplicar ese método y luego hacer las diferencias con respecto al que se hizo. Pero no era el caso. Entonces, ahora como ustedes han encontrado información, ¿no es cierto? Han encontrado información preexistente de algo similar a lo que ustedes van a tener que, a lo que ustedes van a hacer este trabajo, estos trabajos autónomos, esta investigación. Entonces, hay que redactarlo de esa manera, ¿no es cierto? Para que cuando se tengan las fuentes primarias, se pueden convertir de esa manera en objetos para hacer la revisión de la literatura, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que nosotros cuando quienes elaboran las fuentes secundarias son especialistas en el área, entonces hay que aprovecharlas bien. Podríamos empezar hablando de fuentes secundarias también, cuáles son los hallazgos clínicos encontrados por los médicos para que sirva como punto de inicio, como de contexto para lo que yo luego voy a desarrollar a nivel tecnológico, porque principalmente eso es lo que desarrollaremos nosotros, proyectos tecnológicos, dado que somos ingenieros y estamos inmiscuidos en esas partes. Entonces, es así como lo vamos a realizar. Ok, entonces, para hacer también uso o hacer la revisión de la literatura, debemos de recurrir a bases de datos con referencias agrupadas. Entonces, yo puedo buscar como el título, pero también puedo buscar con palabras clave, ¿no es cierto? En keywords también en inglés se denomina esa terminología. Entonces, algo que es muy recomendado es ir buscando las referencias más recientes. En IEEE Explore, uno tiene también cómo filtrar la información desde lo más reciente hacia lo más antiguo, ¿no? Entonces, esas fuentes bibliográficas recientes van a convertirse en mis fuentes primarias de información. Eso escuchen bien, las fuentes más recientes se van a convertir en mis fuentes primarias de información. ¿Sí? Y las fuentes secundarias son aquellas que sirven de base a esas fuentes primarias y que tienden a ser un poco más antiguas. Son las bases del conocimiento en donde se desarrolló toda esa investigación que he encontrado. ¿Ok? Entonces eso vamos a tener en consideración. De ahí, bueno, como ya vimos también, si es que se desea hacer la búsqueda de la revisión de literatura, estamos hablando de
de herramientas como Google Scholar, como IEEE Access, Scopus, otras que ya algunos de ustedes han encontrado, ¿no? Incluso algunas que mencionamos ayer del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ahí se encuentra una buena información. No, claro, estas son fuentes que tendrán su costo, pues claramente cuando se tiene que bajar la información se debería tener una suscripción y todo ello, pero bueno, en todo caso son fuentes que se encuentran ahora en Internet. Entonces esa es una buena ventaja que se tiene hoy en día para tener la información al alcance de la mano. Entonces, bueno, cuando se recopila la información de interés, ¿no es cierto? Yo tengo que tenerla registrada en alguna parte. Lo más saludable que se puede hacer es que cuando se haga una revisión bibliográfica de un paper, se lo lea por completo. Eso es lo más recomendable. No solamente leer el abstract, leer el resumen y la introducción y las recomendaciones, o las conclusiones, perdón, sino que leer todo el documento, porque hay ocasiones en las cuales cuando uno va leyendo, me va a mí permitir abrir los ojos para poder darme cuenta si lo que yo estoy haciendo lo voy encaminando bien o me puede dar a mí un nuevo punto de vista que no lo había tenido en consideración antes. Entonces ahí en ese caso se tiene que trabajar y ahí sí ya depende del investigador, qué es lo que más prefiera. Yo personalmente, yo soy la persona que me gusta escribir en un pequeño cuaderno para poder tener un resumen de todas esas publicaciones. De tal manera que cuando voy a buscar otra publicación, la intente relacionar con aquella que ya he revisado anteriormente, para encontrar las diferencias, para encontrar las similitudes, que me permiten a mí, que me permitirán a mí al momento de escribir marco teórico, escribirlas y poder resaltar las diferencias en base a lo que yo tengo como proyecto. Entonces, eso es una forma. Pero también pensemos que si voy a tener 20 publicaciones, por dar un número, 20 o 15, o X cantidad de publicaciones que utilizaré como referencia, de todas maneras tengo que tenerlas registradas en algún lado. Y peor todavía, si hoy en día cuando se escribe una publicación no se escribe a mano, sino se le escribe a computadora. ¿Ok? Entonces, tendremos que utilizar obligatoriamente un software que nos permita facilitar ese trabajo de recopilación de información para que yo lo pueda tener registrada en línea. Y al tener registrada en línea, me permite a mí entonces poder acceder en cualquier parte del mundo porque se puede sincronizar. Hay dos herramientas principales que sirven para tener un registro de esta evidencia que se ha investigado. Una de ellas se denomina Mendeley. Mendeley es una plataforma de recopilación de papers que es gratuita, en la cual uno puede ir agregando uno a uno cada una de las publicaciones que va a ir revisando. Entonces, tenemos dos cosas. Primero, el programa que nos almacena la información, y la información de los papers, pero eso es concerniente al título, al lugar donde fue publicada, al año que fue publicada, los autores, ¿no es cierto? Es información. Y como mucho, el resumen. Pero a su vez lo tengo yo registrado el resumen como tal. O sea, la información procesada la puedo tener en un documento digital o en un cuaderno. No, pero ahí depende. Esa es una plataforma. La otra plataforma se llama Zotero, la cual hace exactamente lo mismo. Yo prefiero utilizar esta herramienta porque existe un plugin de Word que me permite a mí importar estas referencias para luego ser utilizadas directamente. Entonces, permite demostrarles cómo funciona el Zotero. Ok, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, yo me voy a la página, busco en Google Zotero. Y aquí dice el primer link es para seleccionar. Ok, entonces aquí yo puedo crear una cuenta, ¿no es cierto? Puedo crear la cuenta, puedo estar allí ya con toda la información para poderme registrar. Y entonces me voy aquí a la parte de descargas. Y aquí están las dos cosas que le mencionaba. Una, la plataforma Zotero, que es un programa instalado en el computador, y otra, el conector de Zotero con Firefox. Porque si yo voy a hacer la consulta a través de este navegador, entonces qué mejor si cuando yo lo abra la publicación, la puedo agregar directamente allí con un solo clic.
Entonces, vamos viendo. Voy a abrir la aplicación Zotero que ya la tengo instalada. Está aquí. Aquí está. Ya. Entonces ya la tengo abierta. Eso es importante. En esta aplicación hay que tener abierto el programa Zotero y de ahí voy agregando las publicaciones. Entonces, bueno, voy a empezar a investigar. Me voy a IEEE Explore. Voy a buscar EKG. Entonces vengo y digo, ah, mira, aquí me interesa este paper. Un low power wireless portátil EKG de 2 canales. A ver, entonces lo pongo aquí. Y miren aquí cómo aparece un icono. Aquí en la parte superior derecha de la ventana. Apareció un icono. Voy a hacerle clic atrás y miren este icono cómo cambia. Cambia de forma. Entro en la publicación y miren aquí a derecha arriba. Cambia. Entonces yo le hago clic aquí y se me guarda en mi biblioteca. Portable Low Power Wireless 2-Lead EKG. Vengo y lo busco en mi programa Zotero, en mi biblioteca, y aquí aparece. Justamente aquí en la mitad, aquí donde tengo seleccionado, aquí está. Ya, entonces yo puedo, aquí en mi biblioteca yo puedo crear una nueva carpeta y puedo poner proyecto, método de investigación. Creo. Y entonces yo puedo agregar mi publicación. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí parece que ya estamos. Ya. Yo puedo crear mi carpeta de proyecto de investigación en Zotero. Agrego la publicación aquí y la puedo seleccionar en la carpeta que yo desee. Proyecto de investigación. Se me agrega. Entonces, cuando yo vengo a ver, aquí está la información. Entonces, aquí encontré. Ahí tengo uno. Vamos a ponerle aquí. Entonces, voy a buscar otra publicación. Aquí hay uno. Vengo, accedo y otra vez guardo esta publicación en la misma carpeta. Se agregó. Ven aquí a la parte izquierda. Seguimos agregando, seguimos investigando. Vamos a buscar otro más. Aquí está, desarrollo de una wireless y sin batería, detector de presión arterial implantado. Entramos acá, le hacemos clic aquí, guardamos en Zotero, se agrega, ya estamos. No, miren, aquí tengo 3 publicaciones. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a escribir el marco teórico. Abro Word, nuevo, y aquí estamos. Entonces, aquí para que funcione Zotero, si ven en la parte de aquí arriba, hay una pestañita que se llama Zotero también. Para ello tengo que yo instalar un plugin de quien está en la página web, que aquí está. Un plugin para Word. Entonces, ¿dónde está? WordPress. Aquí está, un plugin para integración de Word y LibreOffice. Lo instalo el programa Zotero, instalo el plugin para Firefox e instalo el plugin para Word. Y cuando abro Word me sale esto. Entonces escribo, ¿no? Bla, 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 bla. Y voy a hacer referencia a una primera citación. Entonces hago clic aquí en esta parte, en la pestaña Zotero del propio Word, porque esto es Word. Pongo añadir citación. Entonces aquí me pregunta, bueno, ¿qué tipo de referencia de citación usted desea? Eso vamos a ver a continuación también. Es el formato en cómo se escribe. Vamos a utilizar el formato IEEE, que es con los numeritos. Doble clic, OK. Entonces busco y digo, a ver, el artículo que se llamaba era de EKG. Entonces aquí están. Aquí está. Portable Low Power. El segundo. Lo selecciono. Enter. Se ajusta como el número 1. Bla, 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 bla. Y pongo aquí una referencia. Otro más. Buscando el EKG. El último. Enter. Y digo, chuta, imagínense que aquí fue un documento más largo. Y digo, ah, caramba, yo aquí hubiera querido meter una referencia.
Si lo hubiera hecho de forma manual, tendría que corregir el siguiente y el que le sigue y el que le sigue, ¿no? Digamos, aquí pongamos un poco más de referencias. Parkinson. Perfecto. Ingreso uno en la mitad. Y se actualizan todos. Se actualizan todos. Esto de aquí, esta herramienta es muy útil, sumamente útil para poder hacer la referenciación de lo que se está realizando al momento de hacer el marco teórico. Y de ahí, si yo quiero ingresar la bibliografía, me voy al menú Zotero y aquí a la opción que dice añadir o editar bibliografía, clic, miren cómo sale. No tuve que ingresar nada de esto de aquí a mano. Todo fue con un clic. ¿Qué les parece? Está buenísimo. Que muy práctico. Muy bueno. Yo he usado solo el Mendeley, pero no Increíble, conocía muy el bueno. Zotero. Pero tengo una duda, profe. Dígame. Sí, tengo una duda. Es suponiendo que todos los artículos se encontraron en el Internet. Vamos a suponer que de todos, solo uno no lo tengo en Internet porque lo tengo en mi computadora. Vamos a suponer. ¿Cómo lo agrego manualmente? Y está por el medio. Claro. Usted viene y lo pone aquí en el programa Zotero, lo abre, ¿ya? ¿Ya? Y hay una opción aquí de añadir un nuevo elemento. Entonces digamos que lo que yo busqué, lo encontré es una tesis de alguna persona. Aquí está, en la parte al final, tesis. Ajá. Y aquí a la derecha de la pantalla puedo poner aquí, tesis, Perico de los Palotes. Agrego al autor Ortiz Julio. Hay más autores, le hago clic en el más. Ups. Vaca David. Y aquí empiezo a agregar más información, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Cuándo lo accedí? Voy a poner el 28/03/2020 y así, ¿no? Ya. Ahí está guardado. Entonces aquí aparece como el título Perico de los Palotes, creador Ortiz Vaca. Y de ahí vengo al archivo de Excel y digamos que lo quiero agregar entre la referencia 2 y la referencia 3. Lo agrego igualito. Añadir referencia. Pongo aquí Perico de los Palotes. Enter. Y se actualiza. Y aquí aparece. Número 3. Wow, muy bueno, muy bueno. Ujú. Es súper útil. Esto de aquí permite añadir toda esta información rapidísimo. Me olvido de las secuencias porque a veces cuando se lo realiza manual, aunque Word lo permite, Word permite aquí añadir referencias, pero es un tanto engorroso en ocasiones. Y la verdad es que este software es un poco más útil, más rápido de poder utilizar y entonces pues viene muy bien. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Es más práctico ese software, el Zotero. Sí, Mendeley lo he utilizado y es bueno cuando uno escribe a través de una plataforma, a través de un lenguaje que se llama LaTeX. LaTeX es un tipo de editor de texto que no es como Word, porque Word es un poco más interactivo. Si yo quiero poner en negritas esto, solo hago clic en un botón. Cuando hablamos de un programa que se llama LaTeX, es como escribir en código a través de una plataforma que se llama Overleaf. Un poquito más complejo. Puedo utilizarlo para quien gusta de la programación, pero yo prefiero más bien usar esto de aquí. Entonces aquí yo puedo escribir y miren cómo se da. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces escribo como código, un poquito más complejo, para decir la verdad. Y a la derecha se me va a crear un documento que es PDF puro. No pasó por Word, porque yo aún en Word puedo generar un PDF, ¿no es verdad? Pero a través de unos clics por ahí. Pero aquí yo lo que tengo es escribir con códigos. Miren cómo yo hago aquí, pongo la sentencia de editores, pongo la sentencia de editores,
escribo el texto, defino que esto es el abstract, entonces automáticamente se pone el formato, que esto de aquí es de una plantilla IEEE realmente. Y entonces empiezo a escribir, pero dense cuenta que hay que manejar un poquito más de programación, ¿no? Para poder estar acostumbrado a este tipo de escrituras. Entonces aquí se escribe, miren que aquí se van agregando las figuras como si fuera una programación, ¿no? Y aquí a la derecha se me genera un archivo compilado en PDF. Que es como escribirlo en Word. ¿Para qué, para qué mencionar que otra cosa? Si es lo mismo, es como escribir en Word. Pero yo creería que quizás por temas de costumbre, ¿no? De que uno está más acostumbrado a utilizar Word, puede ser mejor utilizarlo, ¿no? Pero quien desee utilizar en Overleaf, encantado de la vida, tengo ahí unas plantillas que pueden utilizar y que simplemente lo que se hace es llamar a las imágenes, llamar a las referencias. Y ahí en ese sentido Mendeley es algo que ayuda porque yo puedo hacer una pequeña biblioteca, así como ustedes vieron con Zotero, para luego agregarla a este documento y luego empezarlas a llamar. Pero dado, como decía, de que mejor se trabaja en Word, creería que esta puede ser una mejor opción. Porque de todas maneras también cuando les toque escribir su documento final para ya graduarse, van a tener una plantilla en Word, no en Overleaf. Entonces ahí van a tener un poquito de dificultades, pero no es problema tampoco, ¿no? Si ya se está acostumbrada a la programación. ¿Ok? Entonces sigamos con la última parte de la clase, que es con respecto a justamente estos formatos. Miren, dense cuenta cómo están definidos los formatos. Hemos seleccionado el formato IEEE, que aquí es los autores, inicialmente empieza con los autores, el nombre de la publicación, en dónde fue presentado, en qué página se encuentra, en qué año, en qué página se encuentra eso, y el enlace para poderlo acceder. O sea, el código que se genera la publicación, porque es como si fuera, no es un libro, pero es un extracto de información que tiene su propio código de DOI, que es un código de identificación para cada publicación. Entonces, si yo con este código, yo lo copio y lo pego en Google, me va a salir esta publicación también. Ok. Ok, entonces para mencionar, Hice una consulta. dígame. Al rato que nos indicó en Zotero, usted escogió el formato que podríamos hacer. Sí. Ahí había una de, generalmente también se hace en formato app. Si, Sí. por ejemplo, usted ya la escogió en AAA y luego que sí se puede cambiar a APA. Sí, sí, eso se lo puede cambiar. Ahí mismo se hace la edición de la bibliografía y ahí uno puede cambiar. Déjeme mostrarle. Espera un momentito, para que vea cómo es. Aquí regresamos al texto, ¿no? Ujú. Acá en la página, en la pestañita de Zotero, pone preferencias de documento y aquí lo puede cambiar. Este de aquí es el APA. Pone OK y se le cambia. Ah, ya. Ya, gracias. OK, de nada. Bien, entonces aquí tenemos cómo son los tipos de texto, los tipos de referencia que nosotros podemos utilizar para referirnos a los textos, a los tipos de información. Tenemos libros, capítulos de libros, que debemos nosotros contar con el título y subtítulo del libro, ¿no? De manera general, el nombre que tiene el libro. A veces que el título puede ser electrónica de potencia y el subtítulo puede ser aplicado en conversores DC, ¿no? Puede ser el título y el subtítulo. El nombre de los autores, lugar y año de edición, la publicación. Y eso
nos va a servir a nosotros para poder cargar esa información en Zotero, suponiendo de que no tengamos a la mano la versión digital que luego nos permita, pues, con un solo clic añadirlo. Hay ocasiones también que Zotero no añade muy bien la documentación. Por eso hay que estar pendiente cuando cambie el icono. Si el icono cambia, entonces ahí es porque ha detectado el tipo de información que se va a utilizar y pues con ello puedo descargarlo. Entonces también podemos tener capítulos de libros, que tenemos que también conocer el nombre y el subtítulo, el título y el subtítulo del capítulo para poder luego incluirla y poder hacer una referencia correcta. Tenemos artículos de revistas o de journals, como les decía, ¿no? o de transactions o de conferencias, que nosotros tenemos que conocer el título del artículo, los nombres de los autores. De verdad tenemos que también conocer el año de la publicación, en dónde fue publicado, las páginas donde fue publicado, porque cuando tenemos una conferencia internacional, publican muchas personas, pero eso al final lo ponen como en un libro, con varias páginas. Entonces ahí hay que identificar también, y como ustedes pudieron apreciar, en el Zotero lo hace automáticamente. Aquí tenemos también los artículos de conferencias que tienen... Esta es la información que tiene que tener mínima para poder referenciar correctamente la información que se ha obtenido en mi marco de referencia. Tesis, disertaciones también. Agregamos ahí un poquito la pura una tesis, pero le pusimos un título, el nombre del autor. Habría que poner también la institución educativa, la fecha en que fue publicada y en qué país. Eso como información mínima, pero si se dieron cuenta había mucha más información que se podía agregar, pero esta es la más relevante. Entonces, bueno, mencionamos de cuando ustedes vieron el uso de Zotero, había un listado de opciones para poder tener allí qué formato es el que yo deseo. Entonces, va a depender del formato que se elija, va a depender también de la exigencia que nos digan a nosotros, cómo hacer las referencias. En las publicaciones IEEE, obviamente se va a utilizar el estándar IEEE, pero de ahí, por ejemplo, para tesis de grado se puede utilizar ese formato IEEE, pueden utilizar también el formato APA. Eso ya llegaremos a su momento. Pero finalmente sabemos ya que el software lo va a hacer por nosotros, entonces en ese sentido nos vamos a despreocupar. Entonces, dos cosas podemos tener nosotros. Podemos tener citas en el texto, ¿no es cierto?, de forma abreviada, que es en el caso que me mostramos hace un momento, como puede estar colocada como entre paréntesis, puede estar colocada dentro de un texto, ¿no es cierto?, añadida como una nota del pie de página también. Todo dependerá de cuál es el tipo de referencia o de formato más bien que se está utilizando, tipo de formato. Entonces, cuando hablamos de las referencias bibliográficas, estamos hablando del conjunto de elementos detallados. Fue lo que apareció al final como listado de publicaciones que fue utilizado. Entonces, si hablamos de esta manera, las citas en el texto, están aquí está la número 1, acá está la número 2, la número 3. Estas son las citas en el texto, donde los ya he mencionado. ¿Y cuál es la bibliografía, la referencia bibliográfica? Todo el listado de publicaciones que yo tengo, a las cuales yo he recurrido como información para poderla desarrollar en marco teórico y que aparecerán al final del documento. Es al final del documento y antes de los anexos. Ahí es donde va la referencia bibliográfica, ¿no? Igual cuando tengan que hacer el documento del trabajo final, ahí se les va a pasar un formato y ahí se va a ver claramente dónde está cada cosa. Pero de manera general vamos a trabajar así. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hablábamos ahorita en esta parte, ¿no? De las citas en el texto, es cuando se las va llamando una a una conforme se va redactando, y la referencia bibliográfica pues ya es el listado de todas las citas que se han utilizado. Entonces hay algunas formas, ¿no es cierto?, de poder referenciar. Todo va a depender de cuál es la aplicación, ¿no? Entonces hay formatos que son de alguna forma normas internacionales, en este caso la ISO 690, que es para ponerlo en tipo de publicaciones multidisciplinarias. La APA, que era la American Psychology Association, esta es una forma que utilizan para psicología y ciencias sociales. El estilo Vancouver, que usan para ciencias de la salud. El estilo IEEE, que es para ingenierías, que respondería a nuestro caso.
Pero todo va a depender de cuál es el estilo que se nos solicite. Pero a la final esto de aquí es cuestión de formato. Y que para el caso de nosotros que quisiéramos utilizar un software automatizado, eso simplemente será un par de clics y ya nos permite tener rápidamente con este requerimiento cumplido. Entonces, para ver ciertos ejemplos, cuando hablamos de la referencia tipo ISO, se escribe en mayúsculas el apellido, minúsculas el nombre, viene el nombre del texto, de dónde fue tomado, de dónde fue tomado, y dónde fue tomado, en qué páginas, cuál es la información del libro, como ustedes pueden ver aquí. Hablamos con estilo APA, vimos que trabaja en cambio el nombre, luego el año, luego de dónde se lo tomó. Diferencias, ¿no? Simplemente son diferencias. Pero claro, cada estilo es diferente respecto a otro. Entonces, básicamente, como podemos hablar nosotros aquí, el resumen de la información, como nosotros las vamos a ir procesando, va a tener esta estructura. Vamos a empezar con los datos, vamos a tener que citarlos, ¿no es cierto? Vamos a tener nosotros que construir nuestro marco teórico y vamos a tener que irlo citando a través de esos datos bibliográficos. Luego vamos a presentar el problema de investigación y la hipótesis. Es así como es la secuencia de texto que se define en un documento final de tesis. Luego vamos a la parte de sujetos, la muestra, o sea, de cuáles son las características de la muestra o de la población con la cual vamos a trabajar. Luego hablamos de cuál es el procedimiento de la investigación, o sea, cómo vamos a tomar el diseño de la investigación, cuál va a ser la forma de recolectar los datos para que esto de aquí sea comprensible para otras personas que lo pueden revisarlo. Luego se hablan de los resultados y luego de las conclusiones. Siempre vamos a seguir esa estructura, ¿no? No, la primera parte va a ser el marco teórico. Cuando hablamos de citas o datos bibliográficos, será el marco teórico. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos hasta allí para continuar la clase de mañana con la segunda parte de la revisión bibliográfica. Y para quienes tengan dudas con respecto a la parte de los temas de proyectos, podemos consultarlo ahora. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Estamos hablando del proyecto del deber de hoy día, ¿no? Claro, sí, perdón, no debí decir la palabra proyecto, de los trabajos autónomos. Ah, ya, perfecto. De los trabajos autónomos. Es que tienen ya definida su idea que van a utilizar para trabajarla en todos los trabajos autónomos. Y podemos dar soporte por aquí, ustedes díganme. Entonces, para quienes ya han avanzado esa parte, la clase la vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos mañana a las 8:30 nuevamente. Ok. Gracias. Ok, a ustedes. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. De nada, hasta luego, pasen bien. Gracias, David. Pasa bien. Ok, Nela, cuídate. Gracias. Chao, chao, pasen bien. Hello. Era.